Here we go. Are we ready? Yes. Hey, would somebody like to open up in prayer, or have you done that already? No. Please open up in prayer. Why don't you open us up, Javier? Ya, okay. Vamos a comenzar con oración, por favor. Gracias, Señor, por esta masterclass. Gracias también por el amor y la generosidad de Víctor, de Charles y del equipo, Señor, por compartir esto con todos nosotros, que yo te pido que sea de mucha edificación. Abre nuestros oídos y nuestros ojos del espíritu y del cuerpo para estar atentos a lo que tú quieres decirnos. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you. First of all, good morning. It's Bueno, some of your faces I think I recognize. And so anyway, buenos it's good días. seeing some old friends and making some new ones. Buenos días. Algunos de sus rostros creo que los identifico, y también hay muchos que son nuevos para mí. Sí, bueno. So I sent you quite a few notes, and I'm not sure if we'll get to them all this morning, but I like sending notes. I like using notes. Les acabo de enviar a bastantes notas. No sé si las vamos a tener disponibles esta mañana, pero sí se las vamos a entregar. Quería que tuvieran las notas. I'm pretty sure when Jesus was teaching on the Sermon on the Mount, he must have handed out notes because there was so much information. Pienso que si el Señor en estos tiempos hubiese enseñado el Sermón del Monte, probablemente hubiese querido tener notas, porque en realidad eso tenía harta información. So this morning we'll be talking about leadership and spirituality. Esta mañana vamos a hablar acerca de liderazgo y espiritualidad. And much of the information about leadership is information I learned from Dr. Robert Clinton. La mayoría de la información acerca del liderazgo es información que yo aprendí del Dr. Robert Clinton. Yeah. Keep going. Robert Clinton taught leadership formation at Fuller Seminary for a number of years. Robert Clinton fue un profesor de Fuller por muchos años en el área de formación espiritual. Robert Clinton defines a Christian leader as a person with God-given capacity, God-given responsibility, who's ministering to a specific group of God's people towards God's purposes for the group. Robert Clinton define el liderazgo cristiano como una persona con una capacidad dada por Dios y una responsabilidad dada por Dios, que ejerce su influencia sobre un específico grupo de personas hacia los propósitos para ese grupo, de Dios para ese grupo. So I would like to unpack this definition a little bit. Me gustaría ahora desarrollar un poquito esa definición. First of all, a Christian leader is a person at your core. You're first of all God's beloved child. Primero, un líder cristiano, primero y principal, es un hijo amado de Dios. A Christian leader must know experientially that they are loved by God. Los líderes cristianos deberían conocer experiencialmente lo que significa ser amados por Dios. Because it's out of our core, it's out of our center that we will minister. Porque desde ese centro es el lugar en el cual ministramos.
So many of us have experienced trauma or abandonment or have hard childhoods. Porque muchos de nosotros hemos experimentado traumas y problemas y abandono en la infancia And we bring that into our adult life. y esos problemas y esos abandonos los hemos llevado Our, hasta nuestra vida adulta. our history doesn't define us, but it does shape us. Nuestra historia no nos define, pero sí nos moldea. So it's really important that along the way, uh, our inner life, our core gets really connected with the love of God, and we find healing. Por eso es tan importante que nuestra vida esté desde lo más antes posible conectada con el amor de Dios para poder recibir sanidad divina de estos traumas. So a Christian leader is a person with God-given capacity. La otra parte de la definición es que un líder cristiano es una persona con una capacidad dada por Dios. And this capacity includes your spiritual gifts, your learned skills, your natural abilities. All these can be developed. Y estas capacidades tienen que ver con los dones espirituales que cada uno tenga, la formación que cada uno tenga, y, y todo esto mezclado. And it's your responsibility to develop these gifts and your talents and your skills. Y es tu responsabilidad desarrollar tanto tus dones como tus talentos naturales y tus habilidades. And also, it's a person with God-given responsibility. You are accountable to God how you steward your leadership. También tercera parte de la definición dice que es una persona con una capacidad dada por Dios y una responsabilidad dada por Dios. O sea, es tu responsabilidad administrar lo que Dios te ha dado para el liderazgo. Leadership is all about influence. El liderazgo tiene todo que ver con influencia. And there are correct and righteous ways to influence, and there are wrong ways and unrighteous ways to influence. Y existen formas buenas y santas de ejercer influencia y existen formas malas, equivocadas y manipuladoras en cuanto a ejercer la influencia. So we influence others through our education, our leadership position, our charisma, delegated authority, our experiences. Nosotros entonces influenciamos a las personas a través de nuestra educación, nuestras habilidades naturales, nuestros dones, a nuestro carisma para ejercer nuestro liderazgo y influencia. You know, early on, we may be influencing through our position and our Al charisma. principio, normalmente influenciamos usualmente únicamente a través de nuestra posición y nuestro carisma. But as you get older, you'll find that you're influencing through your experience and your history with God. Pero cuando vas siendo mayor, te empiezas a dar cuenta que empiezas a liderar a través de tu influencia y de tu caminar con Dios, lo que ha sido tu caminar con Dios. And there are also incorrect ways and harmful ways to influence people. Can anybody name some? También hay formas malas y equivocadas de ejercer el liderazgo y que provocan heridas. ¿Alguien podría nombrar alguna forma equivocada de ejercer el liderazgo?
So if in, Open mic, yeah, ¿sí? Sí, abran su micrófono quien quiera decir alguna forma. Alguien que tiene una J, parece que está ahí. Hola, buenos Díganos. días. Hola. Hola, buenos días. Pienso yo de que una mala forma sería obligando a la persona. Ok, gracias. He says that a wrong way of exercising leadership would be to obligating or to forcing or to pushing people. Pushing. right, yes. La manipulación y el autoritarismo. Manipulation and authoritarism Yeah. is another way. How many of you had bad leadership experiences where you had leaders that were influencing you in harmful ways? ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes han sido, liderados de una forma incorrecta o de una forma que les hirió o les dañó? Levanten su mano, por favor. Yeah, so most of us have had some kind of experience like this where Muchos, our la leaders mayoría de nosotros hemos tenido esas experiencias either manipulated us, used shame, forced us, threatened us, they used fear or cuando, even bad theology to lead cuando us. los líderes nos han empujado, forzado, manipulado o incluso usando mala doctrina. I get really nervous when I hear people refer to themselves as apostles and things like this, where we're not supposed to question them at all. Realmente me da un poco de miedo cuando gente se nombran a sí mismos apóstoles como un pretexto para que nadie los cuestione o los contradiga. And so we need to really be aware of how we are leading the people. We need to lead them in ways that bring wholeness to them, not shame or fear. Tenemos que tener cuidado cómo lideramos a las personas. Tenemos que traer bendición, integridad y no vergüenza y temor. So we're leading a specific group of people. In other words, you're not everyone's leader. En la siguiente parte de la definición dice que lideramos a un grupo específico de personas. O sea, no lideras a cualquier persona. I don't feel like it's my responsibility to correct people in other churches, in other denominations. I'm just called to my group of people to lead them. Pienso que mi responsabilidad, no es mi responsabilidad corregir a personas que son de otra iglesia, son de otros grupos. Es mi responsabilidad pastorear y cuidar a las personas de mi iglesia. And let me also add that all leadership is temporary. Y también déjenme agregar que todo liderazgo es temporal. So leadership is a role that God calls you into, but there'll come a time when he will have you step away. Porque lo que pasa es que Dios nos da un determinado tiempo para ejercer el liderazgo y después hay un momento en el cual tienes que dar un paso al costado. And the purpose of a Christian leader is to lead them to God's purposes for the group. El propósito, según la definición, el último propósito de la definición es liderar a las personas hacia los propósitos de Dios que Él tiene para el grupo. And so when Robert Clinton was studying about leadership, he studied
leaders, in for the last 2,000 years in church history. Y cuando Robert Clinton estudió acerca del liderazgo, estuvo estudiando acerca de líderes que ejercieron su liderazgo durante los últimos 2000 años, en realidad. He studied all the leaders in the Bible. Él estudió prácticamente todos los líderes que hubo en la Biblia. And he also studied probably close to 10,000 No. leaders in our lifetime. Y también estudió alrededor de 10.000 líderes de nuestra época. And one thing he discovered was that less than 30% of Christian leaders finish well. Y descubrió que lastimosamente solamente el 30% de los líderes en la iglesia terminan bien. This includes many of the leaders in the Bible. Eso también incluye a muchos líderes en la Biblia. Hold on a second. Por favor, les pido que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para no hacer feedback. Gracias. Okay, keep going. Yeah, I came to Jesus during the Jesus movement in the early 20s, in my early 20s. Cuando tenía más o menos 20 años, fui parte del movimiento de Jesús en esa época. And almost all my early leaders fell into sin. Y casi todos mis líderes de esa época cayeron en pecado. And so what Clinton did, he has 4 categories of how leaders finished their leadership journey. Uh-huh. Y Robert Clinton tiene señala 4 tipos de líderes de acuerdo a cómo terminan. The first group are those that were cut off early. This means they were taken out of leadership early in their ministry. El primer grupo, él los califica como los que han sido removidos al principio, que eso significa que son personas que tuvieron que salir del liderazgo bien temprano en su ministerio. An example would be Samson. Por ejemplo, A.B. Simpson and the Christian Missionary Alliance. Absalom. 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 Absalom, ya. Ok. Absalom, en realidad, fue un error. Absalom. He was able to raise a huge army, and there was probably a lot of charisma. He had a lot of leadership gifting, but he was taken out early. Él tuvo la capacidad de formar un tremendo ejército, probablemente tenía mucho carisma, pero fue sacado rápidamente del liderazgo. But there are also good leaders like John the Baptist or James, who was stoned to death, in the book of Acts. They were taken out early. Pero también hubo buenos que tuvieron que ser removidos temprano, como por ejemplo Juan el Bautista, Santana en el libro de los Hechos. And then there's another group who finished poorly. In other words, they were going downhill in the latter part of their ministry. También hubo otras personas que no salieron muy luego, pero sí terminaron no bien. ¿Ya? Gideon, God used him early on, but later, towards the end of his ministry, he was involved in idolatry. Por ejemplo, Gedeón en el Antiguo Testamento, Dios lo usó poderosamente, pero al final él terminó atado a ídolos en la idolatría.
Uh, then there's, Eli, Saul, who committed suicide. Eh, That's how he ended his life. También Elías y Saúl, quienes terminaron cometiendo suicidio al final de sus vidas. Solomon, who wrote part of the scriptures, that was known as one of the wisest men, in his lifetime. Yet he ended his life in being involved in idolatry. Salomón, quien fue considerado uno de los hombres más sabios de su tiempo, que escribió parte de la escritura, al final de su vida también terminó convertido en idólatra. Judas, who preached the gospel, healed the sick, drove out demons, was one of Jesus's close disciples. The Bible says he was a thief. He committed suicide. Judas, que fue uno de los 12 discípulos, que probablemente predicó el Evangelio, sanó a los enfermos, finalmente él era un ladrón y terminó cometiendo suicidio. And then there's a third group that finished okay. They finished so-so. This means they didn't do what they potentially could have done or should have done. También Clinton enumera otro tipo de líderes de acuerdo a su final, que son los que terminan más o menos. Esto significa que ellos no hicieron todo lo que ellos podrían potencialmente haber hecho o debieron haber hecho. Ellos no completaron lo que Dios tenía totalmente para ellos para hacer en esta tierra. I would put King David and Jehoshaphat in this category. Por ejemplo, yo pondría al rey David y a Josafat en este grupo. After David sinned with Bathsheba and the murder of Uriah, he was forgiven, but there began to be a downslide in his ministry, in his influence. David, una vez que pecó con Betsabé y asesinó a Urías, si bien él fue perdonado, pero poco a poco en su ministerio empezó a bajar, a salirse un poco de su llamado. His family was really a mess. One of his sons raped one of David's daughters, Tabitha. También su familia fue muy desastrosa. De hecho, uno de sus hijos violó a una de las hijas de David. David didn't do anything about it, and this is what made Absalom so angry at his father. Por eso, y David no hizo nada con respecto a eso, lo cual hizo que Absalón se enojara mucho con él, ya que era su hermana. And then there's a whole nother group that did finish well. Y también hay otro grupo de personas que sí terminaron bien. This means they were walking with God personally at the end of their lives, and they contributed to God's purposes at a very high degree. Hay personas que terminaron bien. Esto significa que caminaron con Dios personalmente y al final de sus vidas y probablemente contribuyeron a los propósitos de Dios a un nivel de éxito, de plenitud y de su potencial. Some of the leaders that finished well were Abraham, Job, Joseph, Josiah, Elijah, Jeremiah. Algunos de esos líderes que terminaron bien está Abraham, Job, Josías, Jeremías, Elías. Daniel finished well.
Daniel Jesus también finished terminó really bien. well. Jesús terminó muy bien. Paul, Peter, Eh, Paul, Peter, Pablo, they finished well. su liderazgo también terminó bien. But as Robert Clinton, surveyed the leaders, Christian leaders over 2,000 years, contemporary leaders in our lifetime, as well as biblical leaders, he discovered that less than 30% of Christian leaders finish well. Sin embargo, a pesar de que hubo líderes que terminaron bien, Robert Clinton en su estadística dice que el 30% o menos de los líderes cristianos terminaron bien. There is grace from God to finish well, but Hay it's our gracia. responsibility. Hay gracia de Dios para terminar bien, pero es nuestra responsabilidad. And when we talk about finishing well, these are the characteristics of leaders who finish well. Estas son las características acerca de los líderes que terminan bien. First of all, they maintain a personal, vibrant relationship with God all the way to the end of their lives. Primero que nada, mantienen una relación con Dios vibrante eh, eh, prácticamente todo lo largo de su vida. We all have seasons where our relationship with God seems to be dry and it doesn't feel very, very close or very effective. Y eso no significa que igualmente su relación con Dios fue tratada, pero eso les llevó a acercarse mucho, mucho más a Dios y que su relación sea mucho más efectiva con Él. It's been my experience that many times like this is an invitation from God to grow and to learn new ways of relating to Him, of connecting with Him. Y eso significa para mí que esto es un desafío de Dios para nosotros, para crecer y aprender acerca de nuevas formas de cómo relacionarnos con Él. Leaders who finish well, they are lifetime learners. They continue to learn new things all the way to the end of their lives. Los líderes que terminan bien son líderes que toda su vida están aprendiendo y que pueden aprender de muchas fuentes. Have you ever met older leaders that quit learning? ¿Han conocido líderes que have quit leaders? Haven't. Have quit leaders? A third. Yeah, they just they their minds are made up. They don't want to learn anything new. Okay. Yeah. ¿Han Yeah. conocido líderes que de repente dejaron de aprender? Third is that leaders who finish well, they become more Christ-like as they get older. También otra característica es que los líderes que terminan bien cada vez forman su carácter más y más semejante al de Cristo mientras van envejeciendo. In other words, the fruit of the Spirit in Galatians, they're more loving, more peaceful, more gentle. They're becoming more Christ-like as they get older. En otras palabras, se empiezan a evidenciar mucho más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, en la medida que esos líderes van envejeciendo. Character is the foundation of spiritual authority. El carácter es el fundamento de la autoridad espiritual. Right now in the United States, there are a number of major leaders that have been using
wrong ways of leading, of being leaders who've had poor character that are being exposed right now? Actualmente en los Estados Unidos hay líderes que han usado de manera equivocada el liderazgo de tal manera que se han evidenciado su propio problema con el carácter. So your inner life, your character is very important. Entonces, la vida íntima y el carácter son dos cosas realmente importantes en el liderazgo. A fourth characteristic is that the truth is lived out in your life so that the convictions and the promises of God are seen to be real. Otra característica, una cuarta característica de los líderes que terminan bien es que la verdad la viven en sus vidas de tal manera que las convicciones y las promesas de Dios son vistas por los demás como reales en ellos. You know, as an early believer, I believed the Bible by faith. I was hoping it was true. Había un líder que vivió, espero que haya vivido una vida real con Dios. Now I'm in my 70s. Ahora tengo 70 años alrededor. And I believe it's true because I have a history with God. Y creo que para mí ha sido como una verdad vivir estas convicciones porque tengo una historia con Dios. I still believe it by faith, but I also believe it because of personal experience. Obviamente que hay cosas que yo creo por fe, pero también hay cosas que yo creo por la experiencia. Leaders who finish well, they leave behind one or more ultimate contributions. In other words, the church or the world is better because they lived and served. Otra característica, una quinta de los líderes que terminan bien, es que dejan detrás suyo al partir contribuciones que de alguna manera hacen la iglesia o nuestro mundo mejor. Some of the categories is, you've been a saint. You've lived a life that others want to emulate or to follow. Por ejemplo, está lo que se llaman los santos. Los santos no son gente como elevada, sino que son gente que ha vivido y ha desarrollado su carácter de tal manera que los demás quisieran emularlos o seguirlos. Others, your contribution has been that you have mentored others in the faith. Otra contribución que los líderes que terminan bien han hecho son las personas que han mentoreado en la fe. I would think this is probably one of my biggest contributions is that over the last 45 years, I have mentored hundreds and hundreds of people. Yo creo que esa sería una de mis mayores contribuciones porque en los últimos 40 años he mentoreado y discipulado cientos y cientos de personas. Right now, my wife and I are mentoring 8-year-old children. We're reading mentors for Hispanic children. Can you repeat it, please? Right now, my wife and I are mentoring young children in reading. We're teaching them how to read better. Okay. Actualmente mi esposa y yo estamos mentoreando un grupo de niños de 8 años, ayudándoles con sus habilidades para leer. So there are a lot of immigrants near our church, and most of them are many of them are illegal. Most of them are first generation Hispanic, where English is not their first language. Hay varios niños, muchos en realidad, que la mayoría son
hijos de inmigrantes ilegales, primera generación que por el hecho de haber llegado a Estados Unidos, su lengua original no es el inglés, sino son de habla hispana. So some of us, our contribution is that we are pioneers. We pioneer a new kind of ministry, or we're starting new churches. También parte de nuestra contribución ha sido que hemos sido pioneros en algunos ministerios, implementando ministerios nuevos en la iglesia, plantando nuevas iglesias también. Or we can be artists or musicians or songwriters. O también somos músicos, escritores de canciones, artistas. Some of us, we've done such a wonderful job in raising our families that we're an example to others. Algunos de los líderes que terminan bien han hecho esta contribución de criar a sus familias caminando con Dios toda la vida, lo cual es un ejemplo para otros. None of us are perfect parents and none of us have perfect families. Entendiendo que ninguno de nosotros somos un padre perfecto o familias perfectas. When you look at my Facebook page, it could seem like I have done a wonderful job raising my 6 children. Cuando ustedes ven mi página de Facebook, ustedes podrán pensar de que he hecho un maravilloso trabajo en criar a mis hijos. But I have to remind them that most of my children have been arrested sometime in their lives. Pero también tengo que recordarme de que la mayoría de mis hijos fueron arrestados por la policía en algún punto en sus vidas. It wasn't for serious crimes, but yeah, it's hard raising children. No fueron arrestados por crímenes así terribles, pero ustedes saben, es difícil criar hijos. And also, leaders who finish well, they have a growing awareness of a sense of destiny that God really has called them, and they see at least some of it fulfilled towards the end of their lives. Los líderes que terminan bien, la sexta característica según Clinton es que ellos caminan con un sentido de destino y ven a algunos o todas las partes de ese destino cumplidas en su vida. So I have a group question here, and perhaps you can do this at a later time. Maybe 2 or 3 of you can get together. But I would like for you to think about some of the older leaders you're familiar with or that have influenced you, and what category would you put them in terms of how they finished? Okay. Aquí tengo también una pregunta grupal que ustedes podrían hacer juntándose entre 2 o 3 personas. Y la pregunta es, el desafío es pensar en algunos de sus líderes mayores con los cuales ustedes tengan cierta cercanía o influencia o te hayan influenciado, que ya hayan fallecido o todavía estén vivos. ¿En cuál de estos 6 grupos los podrías hacerlos calzar, podrías ponerlos en términos de los líderes que terminaron bien? ¿Y cómo terminaron? And just because a leader finished poorly, it doesn't mean that their ministry wasn't legitimate and that what they did wasn't real in their early ministry. Quiero aclarar que no por el hecho de que un líder no termine bien, eso no quiere decir que su llamado o su ministerio no hayan sido reales o no hayan sido de bendición para otros. Even though Solomon ended towards the end of his life, he was worshiping false gods.
He still wrote scripture early on in his life, and we still use it in the Bible. Mm. Por ejemplo, Salomón, a pesar de que no terminó bien, terminó siendo un idólatra, pero él escribió una porción importante de la Biblia que hasta el día de hoy está ahí y la seguimos usando. I know that we have kind of a time frame that we're trying to work in. Creo que tenemos una ventana de tiempo en la cual estamos trabajando. I don't know, do we have time for any questions before we go any further? Entonces quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos adelante. Pueden abrir su micrófono y levantar la mano. Levantar la mano digital, digo, porque no los veo a todos. Yo tengo la mano levantada, Javier. Mi Oh, pregunta, gracias. mi pregunta Adrián. mi pregunta es en relación a los grupos pequeños de 3 personas. ¿Podemos ejecutar eso solamente que Charles nos dé un tiempo para la conversación y que plantee de nuevo la pregunta? Ya. Él decía que podrían hacerlo después. Ok, Sí, no hay sí, problema. no hay problema. Ya, entonces ahora es participación directa. Sí, ahora es participación directa, así que hagan sus preguntas, las preguntas que tengan, para poder que él las responda. ¿Hay I know alguna if pregunta? anyone has any questions, Javier can answer them for you. Sí. Si ustedes tienen alguna pregunta, puede que yo no sepa, pero Javier sí sabe. Ya, Javier, yo tengo una pregunta. Ya, I have a question. Yes. Siguiente. Ya. Hola Charles, soy Silvia. Estuvimos Hi, Charles, comiendo I'm Sylvia. I'm en la Viña Sylvia Agape. from Agape Eh, Vineyard. Él acaba de decir que el carácter es el fundamento de la autoridad espiritual. Entonces mi pregunta es, He just says that character is the foundation of spiritual authority. So my question is, ¿cómo podemos nosotros trabajar en áreas de nuestro carácter que son difíciles y que pueden lastimar a otras personas? ¿Cuál es tu How- concepto en cómo nosotros podemos, en el liderazgo, personas que están liderando, trabajar en áreas de carácter que no son necesariamente visibles, pero que invisiblemente están hiriendo a otros? ¿Cómo crees tú que nosotros podemos trabajar eso? I ask you about how can we as leaders can work in areas of our character that are hurting others. Maybe things that are hidden, but we're hurting others anyway. That's going to be the next part of our lecture. Eso va a ser parte de la siguiente parte de nuestra clase, lo que viene. So let's hey, also let me just say, if you have questions and we don't get to it, you're free to email me, and we can talk either on Zoom or FaceTime at a later date. And I'd be more than happy to visit with you and try to answer your questions. Antes de seguir con las preguntas, quiero decirles que también pueden escribirlas a mi correo electrónico y incluso podríamos planificar alguna cita por Zoom durante la semana para contestar algunas preguntas. Eso. So let me discuss 8 barriers to finishing well. In other words, these 8 things are usually things that will take out a leader and will stop them from finishing well. Ahora déjenme compartirles acerca de 8 barreras
que los líderes puedan tener para no terminar bien. Eh, eh, keep on. No. So Está the bien, first está one bien. is that, Perdón, excuse me. Milay tenía una pregunta y que otra persona con una pregunta. No sé si se terminó el ciclo de preguntas. No lo sé. Déjame preguntarle. Charles, yes. are you keep teaching now no more Yeah, questions for this? No, it's just Okay, I'm sorry. he's asking. There were two people who had the hand Okay. risen, and Okay. is that okay if we answer Yeah, this yeah, question? that'd be fine. Yes, for Yeah. sure. Listo, no hay problema. Milay. No sé, Milay, dale. Milay tenía una pregunta y había Ya. otra persona que tenía la mano levantada también. Ya. Ya, rapidito lo voy a hacer. Hola, hola queridos. Hi. Mira, con respecto a las características de los líderes que terminan bien, no me deja claro el número 5. I'm puedes repetir, not por favor? very. I don't know if I understood the fifth characteristic of the leaders that finish well. Si puede explicar un poco más. ¿Sí? Can you explain a little bit more about the fifth characteristic, please? It means that because they lived, because they ministered, there's a positive change, a positive effect that it had in the church or in the world. Es por el hecho de que ellos dejan una huella positiva, una característica positiva en la iglesia o en el mundo. In other words, if you've been a mentor to others, it means you've been able to help others grow in their faith, and that's been your contribution. Por ejemplo, el hecho de mentorear a muchas personas, eso es una evidencia también de que has caminado bien y has sido una contribución. Or if you planted a church and people came to Jesus and they grew in their faith, that could be your contribution. O plantar una iglesia, que lo que hace es que la gente camine con el Señor, otros caminen más cerca con él en la fe, eso es una contribución también. Or you're a worship leader and you've written worship songs, or you've written books or articles that have helped people. There's lots of different kinds of contributions you can make. O líderes de adoración, o personas que han escrito libros, o personas que han escrito artículos. Hay muchas formas en realidad de ser una contribución a la iglesia y al mundo. Does that answer the question a little bit? ¿Contesta eso tu pregunta un poquito? Sí, perfecto. Muchas gracias. Yeah. Perfect, thank you. Había otra persona que había levantado la mano. Sí, lo que Alex pasa Oliva es que tenía otra pregunta. yo no los veo aquí porque no veo el grupo. Por lo tanto, te agradezco, Isaac, por habernos señalado. ¿Quién Mi pregunta más? está relacionada con, como con la temporalidad. ¿En qué momento podemos aplicar este concepto de si el líder es un buen líder o si forma parte de alguna de las clasificaciones que Charles dio? Estoy pensando, por ejemplo, en personas que fueron arrestadas y que Dios los llevó a hacer ministerio en la cárcel y cosas así. He's asking about the time of we classify the leadership in one of the 6 categories. For instance, there's people who has been arrested, put in jail, and that send them to have a jails ministry.
Mhm. things like that. And what is the temporality, the time where you can say, oh, this person fits in that category? Yeah, so leaders who finish well, sometimes they are they don't really, they do better in some of these categories than others. No es And for que solo, somebody, yeah. keep on. And let's say David, he repented of his sin, and but there's still consequences because of his sin, and it did affect his effectiveness, Mm. and also because he didn't really take care of his sons, and when his daughter was raped, he didn't do anything about it. There were consequences because of his character. Por ejemplo, o sea, los líderes que terminaron bien, no necesariamente lo hicieron bien en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, el rey David. El rey David, si bien fue perdonado por su pecado, pero también hubo consecuencias. O sea, eso no quiere decir que no ha habido consecuencias en su vida. Por ejemplo, para él, una de las cosas en que no fue una contribución necesariamente fue su vida familiar. O sea, sus hijos, también el hecho de que él no haya hecho nada en relación al abuso que sufrió su hija. Los líderes no siempre lo hacen bien todo. So a Christian leader who goes to jail and has a jail ministry, first of all, praise God. Por ejemplo, del ejemplo que da Alex acerca de un líder que de repente cae en la cárcel y producto de eso desarrolla un ministerio carcelario, primero que nada, gloria a Dios. He made a bad decision, but God used it for good, and God will always do that. Quizás él hizo una mala decisión, pero Dios transformó eso para bien. Eso siempre da crédito a Dios. So it's not really our responsibility to judge how people finish. He finished well, he finished poorly, but these are just categories to help us understand a little bit how difficult leadership can be. No es nuestra responsabilidad juzgar o calificar Bien. Horrible, como una hora y tanto tratando de cruzar el único... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? No es nuestra responsabilidad juzgar a los líderes si lo hicieron todo bien o todo mal. Sin embargo, sus vidas igual fueron una contribución, pero estas categorizaciones de Clinton no son un tipo de juicio, sino más bien una forma de entender un poco más acerca del liderazgo de las personas. No es un juicio en realidad. Son como pautas o pistas que de repente uno puede tener para decir, miren, aquí fue una buena decisión, aquí no tanto. Entender un poco más la vida de los líderes. Qué bueno. So can we move to the 8 barriers to finishing well? These are things that podemos ir ahora a must las navigate. Podemos ir ahora a las 8 características. Somebody says this is a way of humanizing leadership as well. Sí. Sí, efectivamente es una forma de humanizar el liderazgo un poco. Ya. Vamos a las 8 características. Let's move on to the 8 characteristics.
Okay, first of all, the first barrier to finishing well is the misuse of finances. La primera barrera para terminar bien, el primer obstáculo para terminar bien es el mal uso de las finanzas. So leaders have to be really faithful and they need to be accountable for how they use money. Los líderes tienen que ser realmente fieles y rendir cuentas acerca de su uso del dinero. You know, it says of Judas, he was a thief from the beginning. Por ejemplo, es el caso de Judas, que él fue un ladrón desde el principio. Secondly, is the abuse of spiritual power. Segundo obstáculo para terminar bien es el abuso del poder espiritual. People want leaders that they can trust and follow. La gente necesita líderes que puedan, en los que puedan confiar y seguir. And leaders must work hard to not abuse that trust. Y los líderes tienen que trabajar duro para no abusar de esa confianza. Because sometimes people will put leaders on pedestals and we can't let them do that to us. You know, we have to not abuse our authority and our power. Por esta razón, muchas veces los líderes a veces son colocados en un pedestal por las personas, pero en realidad no debemos dejar hacer eso porque eso puede contribuir al abuso espiritual o abuso de poder. A third barrier is pride. El tercer obstáculo para terminar bien es el orgullo. A fourth barrier is sex, illicit relationship, emotional affairs. El cuarto obstáculo es la sexualidad, relaciones ilícitas, aventuras emocionales. Physical affairs are usually preceded by emotional affairs. Los amoríos físicos son seguidos también, son precedidos por aventuras emocionales. And most affairs usually happens with a family friend or a work associate. Por lo general, las víctimas de esas aventuras o amoríos son amigos o personas con las que los líderes trabajamos. And especially I find like with male leaders, sometimes women can put you on a pedestal and think you're so wonderful, you're so anointed. I wish my husband was like you. And it can be very dangerous. Los líderes tenemos que, sobre todo los varones, tenemos que tener mucho cuidado con cuando ministramos mujeres y percibimos que ellas te dicen, wow, tú eres maravilloso, tú eres tan buen líder, ojalá que mi esposo fuera así. Ahí tenemos que poner una barrera. Tenemos que tener cuidado con esto porque puede ser muy peligroso. And you use your spiritual authority to manipulate. And this is what got Mike Bickle in trouble. Y también el usar la autoridad de una forma manipuladora. Por eso Mike Bickle se metió en problemas. Another barrier is family problems. Otro obstáculo son los problemas familiares. Ministry takes a toll on our families. It's hard on our families. El ministerio se puede tornar difícil para nuestras familias. People can have unrealistic expectations for our children. Porque alrededor de los líderes
puede haber personas que tengan expectativas desmedidas en relación acerca de nuestros hijos. I remember early on in my ministry, my wife would say the church was my mistress. Al principio de mi ministerio, yo recuerdo que mi esposa dijo que el ministerio era mi amante, because I was giving all this attention to the church and ignoring my children, my family. porque le estaba dando toda mi atención a la iglesia, ignorando a mi esposa y a mis hijos. So we need to listen to our children. We need to listen to our husbands and our wives, and take their concerns seriously. Por eso tenemos que escuchar a nuestros hijos, tenemos que escuchar a nuestra esposa, a nuestro esposo, y tomar sus reclamos de una forma seria. Another barrier is called plateauing. It's where we come to a place where we're really good at something, and then we just quit learning new things. También el otro obstáculo puede ser el llegar a una meseta en la cual ya llegamos a un punto de, entre comillas, éxito y dejamos de aprender cosas. So the temptation is to stay at that level where you're strong and not follow Jesus into new areas. La tentación de esto es quedarte en las áreas donde eres fuerte y no seguir hacia áreas nuevas. So it's the problem is that if you plateau and you stay in your strength for too long, you begin to decline. El problema es que si tú te quedas en un nivel de aprendizaje por mucho tiempo sin aprender algo nuevo, empiezas a declinar. Another barrier is emotional and psychological wounding. El otro obstáculo puede ser también heridas psicológicas y emocionales. This one almost took me out of leadership. Estas heridas, esta barrera, este obstáculo casi me sacó del liderazgo. I did not know how to process my disappointments, my emotional pain, the times where I felt betrayed. I would just stuff that inside and go on, and that began to accumulate inside of me, and I began to shut down on the inside. Hubo en mi vida heridas, traiciones, cosas que fui acumulando y que de alguna manera dañaron mi caminar hasta que no las saqué afuera. So every time somebody would leave our church, I would take it personally, and I would feel betrayed, and you know, and all that stuff really affected me. Por ejemplo, cuando alguien se iba de la iglesia, siempre lo tomaba de una forma personal, me sentía traicionado, y todas esas cosas fueron dañándome. So by the time I came to my 50s, I was emotionally numb on the inside. De tal manera que cuando cumplí más o menos 50 años, empecé a ser como emocionalmente indiferente. Numb means indifferent, right? Yeah. Empecé a ser emocionalmente alguien muy frío e indiferente. I couldn't really tell you if I was happy or sad.
I just shut down emotionally. Mm. No les podría decir si esa época fue feliz o triste, simplemente yo me bloqueé emocionalmente. The only way I knew how to continue to proceed in ministry was to shut down emotionally and not feel anything. Mm. La única forma que yo pensaba que podía seguir en el ministerio era bloquearme emocionalmente y psicológicamente. And I had a Christian counselor friend of mine confront me about this. Y un amigo que es consejero me confrontó acerca de este problema en mi vida. And she said I was doing harm to myself, I was doing harm to my family, and I was harming the church because of my own wounding. Me dijo que yo estaba dañando a mi familia, estaba dañando a mis hijos, estaba dañando a mi iglesia, por mi propia herida interior. And when she told me that, I got very angry and walked out of the room. Y cuando ella me dijo eso, yo me enojé y le di un portazo y me fui. But that was a gift because I began to learn how to find healing on the inside for all the wounding I had received. Pero esa confrontación que ella hizo conmigo fue en realidad un regalo para mí, porque producto de esa confrontación empecé a trabajar en algunas heridas muy profundas y empezaron a salir a la vista. Yeah. An eighth barrier is busyness, excessive activity. Y el octavo obstáculo es actividad, muchas ocupaciones. In other words, if we stay busy, we don't have to face our pain. Porque, en otras palabras, si nosotros nos mantenemos ocupados, no tenemos que tomar atención de nuestro dolor. If you're a pastor, you know that you could be busy 24 hours a day, 7 days a week in ministry. Como pastores, los que son pastores, sabemos que hay formas de permanecer ocupado 24 horas al día, muy fácilmente. I tell people one of the gifts of growing old is you run out of energy. Yo le digo a las personas que en realidad uno de los beneficios de envejecer es que se te acaba la energía, se te empieza a acabar la energía. You no longer have the energy to run away from your pain. Ya no tienes más energía para huir de tu propio dolor. And so it's really important that we have a day off, that we learn how to rest, because sometimes we stay busy so that we don't have to deal with emotional pain, with disappointment. Por eso es tan importante tomarse un día libre a la semana, descansar, porque de otra forma no podríamos prestar atención a nuestras heridas y a nuestros desengaños. Hey, will everybody get copies of this note, Javier? Not yet. I just received it and I was translating now. So Okay. after the class, I can send it to them. Yeah. So it will be helpful for you to look at the barriers and find the ones that you are weak in, Mm-hmm. and seek help. And what? Yeah, so it's really important to look at the barriers. You know, are you struggling with money? Are you struggling with temptation in terms of, being unfaithful? Are you
what areas are you struggling in, and look for practical ways that you can get help in those areas. Ok, ok. Importante sería que tomen estos 8 obstáculos y puedan de alguna manera identificarse en qué área estarían cada uno de ustedes teniendo una barrera para terminar bien, un obstáculo para terminar bien, y buscar formas de recibir ayuda en la práctica en esas áreas. Hey, the people by the chat are suggesting me to send it in English. So I can send it to Víctor. Víctor, ¿te puedo mandar los apuntes en inglés? También alcancé a traducir, creo, lo de las 8 barreras en español. Así que te voy a mandar ambos documentos, aunque el en español está incompleto, para que lo puedan examinar, ¿ya? ¿Estás ahí, Víctor? Lo acabo de subir al chat por inglés y Ya. lo estamos traduciendo para enviarlo por el chat o por correo electrónico, ¿ya? Ya, ok. Yo lo tengo acá en español casi listo, pero te lo puedo compartir por Google Drive, ¿te parece? ¿Aló? Sí, no hay problema, perfecto. Sí. Dame tu correo, por favor. Disculpen, chiquillos. Si Adrián. quieren lo hacemos después, si no hay problema con eso. Lo hacemos rápido, si yo lo tengo aquí. Ya. Víctor, Ejecución Constructiva, ¿ese? O Adrián Mellado, Chile. Te lo envío a Adrián Mellado, Chile. ¿Me escuchas? Yo sí. Sí, te escucho perfecto. Ya. Te lo acabo de enviar, Víctor, a Adrián Mellado, Chile, a ver si lo puedes compartir mientras estamos siguiendo la clase. No hay problema, no hay problema. Para poder avanzar. Lo veo enseguida. Ya, gracias. Charles, I sent the document in Spanish and English to Victor, so they can they will gonna send it to the rest of the class. Okay, great. And if we again, if you have questions, you can email me, or we can find a way. Because learning this in my early 40s really gave me some tools to continue serving into my 70s. And this stuff, I've really applied it to my life, and I've taken it seriously. And any of these barriers could have taken me out very easily. Okay. Si quieren pueden enviarme su correo, o sea, mandarme alguna pregunta por correo si es que lo prefieren. Cuando yo pude estudiar esto acerca de las barreras, realmente fue una bendición poder hacerlo, porque cualquiera de estas barreras me habría sacado fácilmente del ministerio. Qué bueno. Also, Robert Clinton's book, The Making of a Leader, I think it's in Spanish. Este libro que se llama como la fabricación de un líder, de Robert Clinton, creo que está en español también. He's been a mentor to me, and most of the material I've been teaching you can find in this book. Ha sido un verdadero mentoreo para mí este libro, y la mayoría del material que yo estoy exponiendo ahora lo pueden encontrar en ese libro. Se llama La formación de un líder. Gracias, Francisco. Se llama La formación de un líder, por Robert Clinton. Está en español. It's in Spanish. Yes. Yes. Yeah, okay. I translated the title for them. Yes. Pancho, Francisco. Good. Hey, let's talk about 6 things, enhancements that help us finish well.
These are Eh, 6 things that you can do. Vamos a 5 cosas. What is enhance? Uh, they help us finish well. Things that we can. Impulsos. They can. These are things that will skills or things that you can learn that will help you finish better or finish well. Okay. Most. I understand. Hay 6 Yeah. cosas que nos ayudan, que nos impulsan para terminar bien. So most leaders who finish well have maybe 3 or 4 of these things in place. La mayoría de los líderes que terminan bien, nos hemos dado cuenta que mantienen por lo menos 3 o 4 de estas características. The first thing is a lifetime perspective that you understand how God develops leaders over a lifetime. La primera es tener una perspectiva a largo plazo del liderazgo, o sea, saber que el liderazgo puede ser algo que se pueda ejercer a largo plazo. We don't have time to go over that this morning, but Richard Clinton's book is really helpful in showing you how God usually forms leaders over a lifetime. And this has been really helpful for me as well. Que no tenemos tiempo para todo esto, pero este libro, Robert Clinton, que está en español también, puede ayudar mucho acerca de cómo Dios forja líderes que pueden durar para toda la vida. So one thing that Clinton talks about, he uses this word convergence. It means keep on. Yeah, it means your experience, the things that you've learned, your spiritual gifts, all converge to where you're extremely effective, and most people don't come into that until their late 40s into their 50s, where you're the most fruitful, the most effective. Okay. Robert Clinton dice que tanto los dones como tu experiencia de vida, como tus habilidades, pueden converger juntas de tal manera que puedas tener una buena mezcla de liderazgo, pero eso, dice Clinton, que no aparece hasta después de los 40 o después de los 50 años. I think I'm a slow learner, so it was my mid-50s before I began to come into convergence. Creo que soy un aprendiz bastante lento, así que por eso tuve que llegar a la mitad de los 50 y a los 55 años para poder, para que estas cosas puedan converger en mí. So let me, the 6 things that can help us. One is that having a lifetime perspective, knowing that God is developing you over a lifetime. Primero, el primer impulso es tener una perspectiva de toda la vida, saber y entender de que Dios te quiere caminando con Él toda la vida, liderando toda la vida. The second thing is renewal. These are special times when God affirms both you and your ministry. También el otro impulso es renovación, o sea, tener tiempos especiales en los cuales Dios reafirma tu ministerio.
A lot of times, this can be either sovereign or you can plan it. Estos tiempos de renovación pueden ser ya sea soberanamente planeados por Dios o pueden ser realmente planeados intencionalmente por nosotros. So it's really important that leaders, I usually take 1 week a year where I get off alone. I'll go to a retreat center or a monastery and just spend that time with Jesus and just renew my relationship with him. Yo And we'll talk more normalmente, about this vamos a hablar de esto más tarde, pero yo una semana al año por lo menos, lo que hago es retirarme a estar solo a una casa de retiro o a un monasterio y pasar tiempo a solas con Jesús. and many times, we can get renewed by going to a conference and Y también, getting fresh vision. También soy renovado por el hecho de ir a una conferencia. Muchas veces en una conferencia uno recibe una visión fresca de su ministerio y de lo que Dios quiere para uno. The third thing that helps leaders finish well is having disciplines in your life. La tercera Physical cosa que disciplines as well as spiritual disciplines. La tercera cosa que ayuda a los líderes a terminar bien es tener disciplinas espirituales en su vida. So I think it's really important that leaders exercise regularly. Creo que es importante que los líderes se ejerciten regularmente. But we need to have spiritual disciplines as well, like solitude and contemplative prayer and reading the Bible. And so it's really leaders that finish well have disciplines in place that keep them on track. Es importante que los líderes se ejerciten físicamente, pero también ejerciten el retiro, la oración, la meditación, la lectura de la Biblia como disciplinas normales en su vida que a la postre te ayudan a terminar bien. So what disciplines do is that, there are some times when you want to do the right things. There's other times when you don't. What disciplines do is keep you on track when you don't want to do it. Lo que las disciplinas hacen es que ya sea que haya momentos como en la vida de todos que a veces quieres ejercitar las disciplinas, otras veces que no quieres ejercitarte las disciplinas. Bueno, las disciplinas te ayudan a esos momentos en que no quieres ejercitarte las disciplinas para seguir adelante. A fourth thing is having a learning posture. Leaders who finish well are lifetime learners. La cuarta cosa para terminar bien es tener siempre una actitud de aprendizaje. Los líderes que terminan bien son gente que está constantemente buscando aprender. I love that scripture. I believe it's Paul when he's writing Timothy. He asked him to bring his scrolls to him while he's in prison. Paul is still studying even though he's in prison. Me impresiona esa escritura donde Pablo le pide a Timoteo que traiga el manto y que traiga los rollos, que traiga sus libros. O sea, aún en la cárcel, Pablo Vamos a tener que seguía aprendiendo. Seguía aprendiendo. A fifth thing is what we call processing, and that's what we're going to be discussing next. In other words, how do you handle the pain, the emotional betrayal,
when you feel alone, when you feel criticized? How do you process those things? La quinta cosa es la habilidad de procesar. O sea, procesar. Me cierro la Sí, puerta. sí, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. La quinta cosa es procesar. O sea, poder procesar los momentos en los cuales eres criticado, criticada, cuando eres traicionado, traicionada. Procesar esto en el corazón para poder ser sanado. So, for me, the way that I used to process my pain and my disappointment is that I would just stay busy and not really, I would ignore my pain and just do something else. Para mí, la forma de procesar mi dolor era simplemente mantenerme ocupado para olvidar los dolores que estaba sufriendo. And the sixth thing is mentoring, having mentors in your life. Y lo otro es tener mentores en tu vida. Most leaders who finish well have 10 to 15 mentors in their life over a lifetime. La mayoría de los líderes que terminan bien han tenido por lo menos entre 10 o 15 mentores en diferentes aspectos a lo largo de su vida. And so in the notes that you will get, Clinton identified 10 different kinds of mentors that you can have over a lifetime. En el apunte que van a recibir, Clinton identifica 10 tipos de mentoreo que uno puede tener a lo largo de su vida. And I know this really helped me because it kind of, when people tell me they can't find a mentor, I said, yes, you can. There are many ways to be mentored. Esto me ayudó mucho a mí porque cuando gente me dice no puedo encontrar a alguien que me mentoree, yo le digo sí puedes. Puedes encontrar a un mentor. Porque hay muchas formas de ser mentoreado y muchos aspectos. Mentors don't have to be your best friends. They're not spiritual fathers or mothers. Muchos de los mentores no tienen que ser tus amigos necesariamente. Puede que no sean ni tu padre ni tu madre espiritual tampoco. They can be formal relationships or informal relationships. La relación que puedes tener con tus mentores puede ser formal o informal. Many of the people that mentored me never knew that they were mentoring me. La mayoría de las personas que me mentorearon a mí nunca supieron que me estaban mentoreando a mí. I would just take them out to lunch once a month. Yo no era invitado a almorzar una vez al mes con ellos. Yo los invitaba a ellos. I would ask some questions and then and then do what they told me. I would take their advice. Si yo pudiera les haber invitado a almorzar, hacerles mis preguntas, recibir sus consejos. And then I would meet with them in another month. I would pay for their lunch and talk about what they told me and if it worked or not. Lo otro que haría es que les pagaría el almuerzo y les diría y les contaría lo que hice con los consejos que me dieron, si funcionaron o no funcionaron. So let me just quickly talk about 10 different kinds of mentoring relationships so that when you get the notes, it may make a little bit more sense. Así que déjenme hablar. Are you going to quit that or we're going to keep following on that list?
Number one is the discipler. He's someone that teaches you and enables you in the basics of following Christ. Algunos son que tengan la habilidad de mentorearte, de que tú puedas seguir a Cristo así como ellos lo siguen. My mother-in-law was a discipler. She helped disciple me in the basics of the Christian faith. Mi suegra fue uno de mis primeros mentores. Ella me discipuló en los fundamentos de la fe. The second kind is a spiritual director. This is someone who helps your development, your spiritual development and maturity at certain certain times in your lives. El otro es el director espiritual, que son formas intensivas de mentorear. Es aquel que facilita el desarrollo espiritual y la madurez en ciertos momentos que son claves en la vida de un discípulo. This is what a spiritual director can do, is help you discern what God is doing with you in your life at a particular time in your life. Lo que hace normalmente un director espiritual es alguien que trata de alguna manera guiarte en momentos especiales en tu vida. Third kind of mentoring relationship is a coach. El tercer tipo de mentoreo es el del coaching. This is someone who knows how to do something well and they know how to impart those skills. Este tipo de mentoreo viene de alguien que sabe hacer algo bien y que tiene habilidades para impartir, enseñar esas habilidades. I would go to John Wimber's conferences, and that's where I learned how to move in the gifts of the Spirit. Por ejemplo, John Wimber tenía una faceta muy de coaching. Yo fui a muchas conferencias de John Wimber y ahí aprendí a orar por los enfermos. Also, I used to meet with a Pentecostal woman. She also taught me how to move in the prophetic. También me reuní varias veces con una mujer que era muy profética de pentecostal, que me enseñó realmente a moverme en lo profético. In fact, I'll tell you a funny story. This is when I was in my 30s, and there was this Pentecostal holiness woman who had this tremendous skill in counseling. Tenía también una historia acerca de una mujer. Esta mujer tenía muchas habilidades, era pentecostal y tenía muchas habilidades en el área de la consejería. So she could sit down with someone and just all discern what their root problems were, and she would prophetically see things in their childhood, and I mean, she was amazing. Por lo tanto, ella podía sentarse con alguien y discernir desde el punto de vista de la consejería cuál era la raíz de un problema que yo estaba enfrentando, las heridas de mi infancia, y ella podía además profetizar acerca de cosas que quizás yo solo sabía o nadie más sabía. Era fantástico. So I called her and asked if I could send somebody to her because I didn't know what to do with this person. Y un día la llamé y le pregunté si podía recibir a alguien para atenderlo, porque yo realmente no sabía qué hacer con esta persona. And she said, I will meet with this person under one condition. You have to come with them. Le dijo, yo me puedo reunir con esta persona, pero solo te pido una condición, de que tú vengas con él. So I would go, and we would meet from week to week, and
initially I would just sit there and be amazed at how this Pentecostal, and she was a really loud, you know, Ya. Pentecostal lady. I mean, she had a lot of energy. Así que terminamos reuniéndonos una vez por semana con esta persona, con esta mujer, y ella era como pentecostal, era muy efusiva, tenía mucha energía. But after a few weeks, I began to get the same kind of impressions that she was getting. Pero después de un par de semanas empecé a tener la misma impresión de que ella tenía. And then I would talk to her later. How did you get that? And she would explain these things to me. Y después de cada reunión yo le preguntaba, ¿cómo abordaste esto? ¿Cómo entendiste esto? Y ella me lo explicaba. And in time, I began doing what she was doing. Y después, en ese momento, empecé a hacer lo que ella estaba haciendo. So she was very wise. She wasn't just interested in helping this person. She was interested in helping me learn how to help people as well. She was a really good coach. What's the description? Ella era un personaje muy interesante porque no solamente ayudó con los problemas de esta persona, sino que también me ayudó a mí a cómo aconsejar a otras personas. Fue muy bueno. A counselor is someone, you meet with from time to time to help you get over some problems. It was a counselor that confronted me about my emotional numbness. And so I've seen counselors many times over the years, both my wife and I. También otro tipo de mentoreo es un consejero. Es alguien que, por ejemplo, en mi caso me ayudó a ver mi indiferencia espiritual desde una perspectiva imparcial, y varias veces en el año hemos tomado consejería con mi esposa juntos también. Then there's a teacher. He's someone that can impart knowledge and understanding. Like Clinton has been a teacher to me, and I've learned about the stuff I'm teaching you from him. El otro tipo de consejero, de mentor, es un maestro, el que de alguna manera imparte conocimiento y entendimiento acerca de alguna materia en particular. Por ejemplo, Clinton para mí, Robert Clinton fue un mentor en el área del liderazgo. Todo lo que sé de liderazgo lo aprendí de él. And then there's the sponsor. This is someone that can provide career guidance and protection as a leader, learns how to move within an organization. También está la persona hay una persona que promueve, por ejemplo, que provee dirección acerca de cómo proseguir la carrera y protección mientras un líder se mueve en los intersticios de una organización. So, some of like Brian and Janine Blount. Janine is the senior pastor of our church right now. And, but I not only mentored them, but I have helped sponsor them. Por ejemplo, Brian y Janine Blount, en estos momentos, Janine es la pastora de nuestra iglesia. Y lo que he hecho es protegerles mientras ellos van creciendo en su liderazgo. I used to spend a lot of time doing power ministry in Europe, in Germany, Switzerland, Austria, and I was very well known there. Pasé mucho tiempo haciendo
señales y maravillas en Alemania, en Austria, en los países europeos So I used to sajones. Ujú. So I used to take Brian there with me because they didn't know who Brian was. And so I used my influence to introduce him to a lot of the leaders in Europe. Y en esos viajes también llevé a Brian, el esposo de Janine, conmigo porque yo sabía que él se movía fuerte en lo sobrenatural. Entonces lo que yo hacía era presentarlo a los líderes en Europa. Así que desde mi perspectiva pude abrirle puertas a él con líderes en Europa. And pretty soon they began inviting Brian instead of me. Y rapidito, en realidad, los líderes empezaron a invitar a Brian y me dejaron de invitar a mí. He was much better at it than I was. Él era realmente en esta área mucho mejor que yo. And so because he could do it so well, I could move over and to learn something new, something different. Y como él cubría esa área, yo me pude mover a aprender algo diferente. So what I learned from John Wimber is that whatever we learn, we need to give away. And if we learn to give it away, we can learn more stuff. Una de las cosas que aprendí muy profunda de John Wimber es que cualquier cosa que aprendamos, que podamos entregarla, de tal manera que cuando la entregamos, dejamos espacio para recibir más. De la viña. ¿De qué? De la viña. Viña. Sí, o sea, de la iglesia. Apaguen el micrófono, Como porfa. están Por favor, apaguen el Another, and then there's a contemporary model. This is a living person whose life or ministry is used as an example to indirectly impart skills, values, principles. También existe el mentor, que es como un modelo contemporáneo, que es una persona viva, que su vida o ministerio es usada como un ejemplo para indirectamente impartir habilidades, principios y valores. You know, I wasn't good friends with John Wimber or with Robert Clinton, but they were people that I could learn from by observing how they ministered, how they lived their lives. And so they were mentoring me, even though they didn't know they were mentoring me. Si bien fuimos amigos con Robert Clinton y con John Wimber, pero también hubo personas muy cercanas de las cuales pude observar cómo viven, lo que enseñan y que también impactaron mi vida y me inspiraron en forma directa. And then there's what he called historical models. These are people that are now dead, whose life or ministry is written about. And as you read their books, they impact you and they help shape who you are and gives you values. También existen los modelos históricos, que son personas que ya han partido con el Señor y que sus vidas y ministerios que han registrado en sus libros son usados como un ejemplo para indirectamente impartir valores y principios e inspiración a nuestra vida. I remember reading a book by Bonhoeffer in my 20s, and it Recuerdo really que impacted me. Leí un libro de Dietrich Bonhoeffer cuando tenía más o menos 20 años y realmente me impactó. And then in my 50s, I read the book again, and I realized how much he affected me over for 20 years. I thought these were my ideas, but they were ideas I got from him that I had lived out. Leí este libro de Dietrich Bonhoeffer a los 20 y después lo volví a leer a los 50 y me di cuenta de cómo ese libro me había inspirado y me había dado ideas
por 30 años. Y tanto que yo pensaba que eran ideas mías, pero eran sacadas del libro de Bonhoeffer. Then there's what we call peer mentors. And these are friends, people that are in the ministry, people that are in this group here that you have relationship with, and you can just encourage and mentor one another. También tenemos el liderazgo el comentoreo de pares, que son personas que son más amigos nuestros, gente cercana, que nos animamos unos a otros, como dice la palabra, ¿no? Un hierro con hierro se aguzan de tal manera que uno afila al otro, según Proverbios 17:17. So my peer mentors are other leaders in the vineyard that I have relationship with. Por eso la amistad que tengo con algunos líderes pares en la viña ha sido muy, muy clave. But also I have friends outside the vineyard, Presbyterian pastors, Baptist pastors, Pentecostal pastors that I have relationship with as well. And it's important to have people both within your tribe and outside your tribe to get good perspective. Pero además de los pastores de la viña, tengo relación con algunos pastores presbiterianos, algunos pastores de otras denominaciones, lo cual hace muy bien, porque es necesario no solo tener amigos dentro de la tribu, sino fuera de la tribu también. Hey, so let me ask you, I know that we've run out of time. I've been talking a long time. Yo sé que nos hemos pasado un poco del tiempo, hemos estado hablando harto tiempo. And I have to, I have an appointment I need to make in a couple hours. I have to drive to a different city. So I'm going to have to leave pretty soon. Ok. Y yo tengo que salir pronto porque tengo una cita con alguien fuera de la ciudad. Tengo que manejar para allá. And I've gotten through about half of my notes. Así que, sorry, I have to what? I've only gotten through about half of my notes, what I was going to teach. Ya, y realmente alcancé a enseñar aquí la mitad de lo que tenía en mis notas. I can either, there's some things we can do. One is maybe me and Javier can have a discussion about this, and just the two of us, and we can go over this and we can make it available to you. Podemos entre Javier y yo tener como un tipo de conversación de tal manera que podamos hacer accesible este material para ustedes. Or we can just, maybe I can meet another time. Because the rest of the part is really practical ways you can process your pain and your disappointment and put structure in your life so that you do finish well. Porque la otra parte es en realidad una parte muy práctica donde estos principios que vimos les ponemos estructura de tal manera que puedas terminar bien tu carrera. So whatever you guys decide, or if you've had enough of me, that's fine as well. Cualquier cosa que ustedes decidan, o si para ustedes es suficiente de mí, no hay problema tampoco. Excelente, Charles. Muchas gracias. Charles, Excellent, thank you. Quizás sería bueno tenerte en Inspire en un curso de 4 sesiones para que puedas compartir acerca de estas cosas
con mayor profundidad y amplitud. Maybe it would be very good to have you in our 4-week class, the four classes and Inspire project, so you can talk about this subjects with more deepness and Mhm. more profound way. Yeah. It would be an honor. Yeah, just let me know, and so I can put it in the schedule, and I'll be more than happy to serve. And I really, it's an honor, really, to be able to share with you. To us And too. I'm just really grateful. Sería cosa de que nos pongamos de acuerdo en un horario, y para mí es un honor servirles y estar con ustedes. For us it's an honor to be with you too. Para nosotros también es un honor. Aquí están pidiendo la segunda parte. Sí. Many people in the chat is asking for the second part. Sí, la segunda parte de la masterclass. For the second part of this Hey, and let me masterclass. just say, yeah, I'm in my 70s, and I love my 70s. I am learning so much more stuff. Yo en estos momentos estoy en la etapa de los 70 años y me encanta esta edad de los 70 años porque he aprendido muchas más cosas. I mean, this is it's growing old is a privilege. Not everyone gets to experience. Envejecer es un privilegio que no todos tienen el privilegio de experimentar. Wow. Ahí está. Ya silencié a la persona. ¿Ok? Perdón, Lo siento, parecía lo policía siento. diciéndole Sí. que inglés. Sí, por eso sería muy bueno tenerte, Charles, quizás en una segunda parte, si nos That's why it programamos would be tiempo. great, Charles, to be with you in a second part. Okay. Hey, I love you guys. I love Chile. I love the time I was there. Amo estar en Chile también y me encanta también pasar tiempo en esta instancia con ustedes. Maravilloso. Charles, quería comentarte que respondieron a la invitación para la masterclass 275 personas, que seguramente no todos pudieron conectar hoy día, pero logramos conectar 213 personas. Okay, let me tell you that, Charles, that they were 275 people registered for this class. Probably not everyone could attend, but we had 230 persons connected. 13. Ahora, igual es importante que hay personas, por ejemplo, hay en cada pantalla, hay en algunos espacios, hay 5 personas, por ejemplo, en la 9 Morales, está con 5 personas ahí, está levantando su mano. ¿Ya? And in every screen, let me know there's more than one person. For Sí. instance, in one Gonzalo, of the Gonzalo screens, Isabel there's 5 también. persons. Here, Victor and Cecilia are both together. Gonzalo Sí. and his people. Sí, Viña Ágape, Jamie está ahí como 3 o 4 personas, veo. Sí, Jamie excelente. from Agape Vineyard, 3 or 4 persons. We are the 2 here listening to with Andrea along with you. No sé si pueden abrir sus cámaras, pero hay personas de las viñas, hay personas de la Viña Linares, de la Somos Viña 4. Serena, son 4. Excelente. 4 pastores. Hola Andreita, ¿cómo está? We are full Excelente, pastors muy then. bien, muy bien. No There's sé si people pueden abrir sus from cámaras. Chile. We will open our cameras so we can show each other. Hay personas de la Viña Lomas, de la Viña Conce, de la Viña From different Renuevo. parts of Concepción area. There's Está people. Cristian Venegas también, de Cristo Tu Única Esperanza. Bienvenido, Cristian. Christian Venegas from another church. En gente de Talca hay 7
7 people from Talca in just one screen. I don't know. No, perdón, No Cristian, sé no cómo es lo hacen para la estar esperanza, 7. Somos 6 de la Viña de Los Ángeles, dice Los Angeles Vineyard, 6 people. San Wow. Bernardo, my tribe, mi tribu, también hay Está varios tribu, aquí. tribu 911, Nancagua. Ya, Ya. tribu 911. Cristian, escribe por ahí, hazme la corrección. Está también de una iglesia en Chillán, de San Luis, Argentina. Julie There's Mem. people from Chillán, people from Argentina as well. Sí, también vi a Ecuador, vi People a from Oscar Ecuador, Palma. Oscar Palma, pastor on the Vineyard Quito, is here as well. Mira, ahí está Fabián Tolosa de Bogotá, Colombia, Fabián Tolosa from Colombia, Bogotá. de la Viña San Bernardo, de la Viña Puerto Montt, Viña Osorno, de Viña Puerto San Bernardo, Cay, the best church in the world. Viña Viña Las Osorno, Condes, Viña Las Valpo, Condes, Viña Puerto Montt, Providencia. Viña Chicureo, Viña Providencia. Providencia, Chicureo. Wow. Desde Brasil, Curitiba, From Ángel Brazil, Curitiba. Nascimento. Sí, ¿qué tal? Angie Ah, Nascimento. mira, Viña Providencia, de ahí está de nuevo. Interesante, ha sido una De la linda Unión. convocatoria. It Estamos was a muy agradecidos. great group. We are very thankful. Gracias a todos por conectarse. Thank you to everyone for getting connected. Ah, Hey, also, you guys are making me cry, so I'm going to sign off. Me están haciendo llorar, chiquillos, así que me voy a ir. sí, está bien. It's Ahí está okay. Isaac Veloso igual. Pastor Isaac from Providencia. Also. Yeah. Adios. Adiós. Yo sé que Abuelitos. Charles tiene que irse, así es que Charles, si Gracias, vas Charles. viajando, que Bye, tengas bye. buen viaje. Have a good trip, Charles. And thank you for being with us. Gracias por All estar con right. nosotros. God bless. Bendiciones para ti también. Blessings to you. Un abrazo, que estés bien. A hug Ok, for you and for Diana.